Cuando llego a Puerto Rico el movimiento es reggae, no es reggaetón, es totalmente reggae. Ya venimos escuchando a los panameños, que son los duros de verdad para mí. Siempre mi respeto a Panamá por eso. Y ya nosotros los puertorriqueños vamos dándole el sazón. Y esta mujer, con toda esa belleza, entró al estudio hasta las 5 de la mañana con todos los hombres. Fue invitada donde ninguna otra mujer había sido invitada y realmente abrió la puerta de la música urbana para las mujeres, pero además de hacer eso, ha hecho estas canciones memorables que siguen siendo hits hoy. O sea, más allá de ser mujer, es una compositora, artista, reggaetonera, influencia maravillosa, y nos da un placer y un orgullo tener aquí a la OG Ivy Queen. Muchas gracias. Yo dije, viene el agua, pero no me va a coger todo barata, mi amor, jamás. El agua me va a agarrar, mi amor, en mi punto. Bueno, yo tengo que preguntar por esa pinta, pero de pies a cabeza. Yo quiero que me la describan de pies a cabeza, porque la última vez que vi a Ivy tenía el pelo negro. Ya, sí. Y ahora lo tienes de un color divino. Y hay días en que está súper rubio. Bueno, pues es como una combinación, es como yo me levante. Realmente nosotras las mujeres tenemos ese don que podemos convertirnos en miles de mujeres a la misma vez. Y yo aprovecho mucho eso. Yo soy hija del camuflaje, siempre he dicho que me gusta camuflajearme para que no me esperen igual. Yo creo que quien corre con la suerte es mi esposo, que dice, güey, hoy llegó la rubia, mañana la pelinegra, él está gozando. Pero yo realmente me gozo cada cambio. Y yo dije, a lo mejor Leila piensa que yo voy a ir de rubia, pero no, déjame ir a darle un luquetazo allí para acabar con la vida. Bueno, y tengo que señalar a tu esposo que está allá, porque yo no sé, ¿tú le escoges la ropa a él o él te la escoge a ti? Porque no sé cuál está más fashion, it's a competition. Es como una combi, es trabajo en equipo. Hay veces que él agarra ahí una piecita que le gusta y yo lo termino. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con la moda, pero la moda es lo que me acomoda. A veces no hay que joderse el bolsillo, sino que tener un buen ojo. Ah, ok, entonces cuéntanos qué tienes puesto. No sé qué me gusta Tengo más, algo me bien gusta todo. sencillo. Bien sencillo, pues yo dije, yo vengo para los Billboard a ver a Leila Cobo, me está haciendo un panel honrándome en vida, que es lo que realmente te agradezco, que me hayas invitado y honrarme en vida. Vine con algo sencillo, unas botitas ahí con un cougar aquí, pero no quiere decir que me llevo a los muchachitos. Se van a reír conmigo con cojones hoy, porque vengo, mi amor, a molar. Quise como que dar el luquetazo, Mugler, bien sencillo también, y bueno, una chaquetita ahí. Un Mugler bien sencillo. Y, sí, ¿Y la chaquetita de quién es? ¿También Gucci. es otro? Okay. El bolsillo a veces duele, pero el alma se regocija, mi amor. Ivy, pero la moda es importante para ti, ¿verdad? Siempre ha sido importante para mí. Cuando yo comencé en esta industria, yo tenía las uñas bien largotas, ¿se acuerdan? Ah, bueno, y paréntesis, nadie tenía las uñas largas. Ya. Y todo el mundo te las criticaba. A mí me les llamaban encantaba. Freddy Krueger, Edward Scissorhands, me llamaban cuanto improperio hay y hoy día las uñas largas son trendy. Y todo el mundo anda con las uñas largas y ahora yo ando con las uñas regular. Cuando anden con las uñas regular, yo ando con las mías más largas. Y así como que no me quedo encajonada en un solo lugar, pero cuando yo comencé era muy difícil mantener mi identidad. Pues yo vestía media tomboy, mis pantalones anchos, mis tenis, mis botas Timberland a veces para ir para el estudio, porque realmente era mi caparazón para yo defenderme y mi carta de presentación ante los hombres. Entonces me sentí siempre bien cómoda con la ropa tomboy. Pero ya cuando uno va gozándose y va floreciéndose, pues uno se da cuenta que la amiga pues ya la amiga se le ven las curvas, ya no se viste ancho, ya se viste apretado y uno dice, pero si yo también tengo curvas y las estoy escondiendo, bueno, déjame sacarla a ver lo que pasa. Y la gente se queda, fue un cambio muy, muy drástico. De hecho, todavía hasta el día de hoy honro el poder ir al estudio en ropa ancha porque es lo más que me gusta. Ahora, yo quisiera, bueno, una cosita, Joyce, the counter is not running, so
Porque si no, Ya. bueno, después hacemos trampa. Ok. Hay una canción tuya, bueno, no es una canción tuya, es una canción de Eddie D, que se llama 12 discípulos, Los 12. del 2004. Sí, señora. Y eran 12 discípulos y eres Tego Calderón, Daddy Yankee, Zion, se me olvida quién más, y hay una mujer, y es Ivy. Mira, la experiencia de los 12 discípulos, realmente de ahí nació el nombre de la caballota. Yo me autodenominé la caballota porque yo llego al estudio y están todos los hombres hablando y roncando de que no, yo voy a matar con las barras mías, yo soy el caballo, el caballo. Yo entro y está la testosterona encendida. Y yo me senté en mi esquina a escribir mis barras y dije, yo voy a usar el término, ellos están diciendo que sí, ellos son los caballos, pues yo soy la caballota. Y así fue que yo me autodenominé. Y justamente cuando Daddy Yankee termina, dice, quítate tú que en esto soy más que tú, dice él, pues yo entré rápido, quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Y silencio total de los muchachos, como que, y esas barras. Y yo le dije, no te apures, que la tenía en el bolsillo guardada para ti. Pero fue una experiencia bonita, porque pues como mujer tuve que sacar a pasear mis barras, porque a pesar de que me veía tomboy, no quería perder la delicadeza de mujer. Porque yo decía, un día no me va a llegar novio porque va a cogerme miedo, va a decir, esta mujer anda con el alma afuera todo el tiempo. Oigamos, podemos oír ese pedacito Seguro. de los 12 discípulos, Seguro. aunque como lo acaba de cantar ella, pero Joyce, can we hear 12 discípulos? Quítate tú que llegó la caballota. Imagínense en esos hombres mirándome, yo acabando con la vida de ellos. Alguien tiene que acabar con la vida de los hombres, siempre hay una mujer culpable. A mí que me llamen asesina, mi amor. No, el perdón después me lo da. Yo no voy a pedir permiso, yo me voy a meter y ya. Oye, ¿y tú los conocías a todos o A no? todos. Imagínate, nosotros andamos juntos desde muchachitos. En Dinois, cuando fue mi audición, fue una cosa bien brutal, porque estaban todos los hombres en la marquesina, Baby Rasta, Gringo, o sea, se tienen que imaginar esto, en una marquesina en Puerto Rico. Una marquesina es como un garage, and the studio was there, ya me pica el inglés. Yo llego y están todos los hombres mirándome como que, ¿quién es este? Sí, se refirieron a mí de este, pues obviamente yo estaba vestida bien tomboy. Y entré, hice mi audición y ahí fue que canté Muchos quieren tumbarme y por primera vez aceptan una mujer en el grupo de Dinois y era como que bien difícil porque cuando ibas de gira, pues a todos los ponían de 2 en 2 en las habitaciones, pero DJ Negro tenía que sacar una habitación para mí, él siempre me cuidó, es como un padre musical para mí. Y eso causaba un roce entre los mismos hombres. No, pero porque ella tiene una habitación y nosotros tenemos que compartirla. El resto es historia. Yo creo que el lugar y la posición me la comencé dando yo para que los demás pudieran entender el mensaje. Ahora tú empezaste en la música en parte porque tu papá cantaba trova. Sí. Mi padre, que en paz descanse, era un guitarrista romántico totalmente. Yo creo que de ahí sale mucho la combinación de que yo hablé mucho del amor. Y mi madre, una salsera de la mata, y era una combinación como rara. Y ellos, para que los hijos no se enteraran de las peleas, utilizaban la música. Mi padre, bien romántico, le cantaba una trova espectacular ahí de amor, y ella casi salía como Paquita, cantándole una cosa bien dura para mi papá. Yo escuchaba eso y luego comprendí que con la música que ellos me criaron era la combinación perfecta para yo crear mi propio estilo, que fue el que desarrollé ya más adelante, y todo me lo basé en defender a la mujer, en cómo la mujer quería ser amada, cómo la mujer, si está herida y un hombre le falló, cómo puedes ventilarlo y decirlo y no tener que reprimirlo, si él te gusta, si no te gusta, si lo odias. Y entonces me tomó un tiempo definir bien mi lápiz.
Pero te fuiste por el rap y el Yes. reggaetón y Yes. no por la salsa ni el pop. ¿Por qué? Y especialmente porque no había ningún modelo a seguir, ¿no? Y en ese momento no había ninguna mujer haciendo, olvidémonos de reggaetón, pero no, ni rap, ni ni nada. rap. O sea, cuando yo comencé con rap, o sea, yo vengo de Nueva York, soy criada por padres puertorriqueños y ya el rap es una cultura en Nueva York, so ahí fue que empecé a adaptar el poder rapear. Cuando llego a Puerto Rico el movimiento es reggae, no es reggaetón, es totalmente reggae. Ya venimos escuchando a los panameños, que son los duros de verdad para mí. Siempre mi respeto a Panamá por eso. Y ya nosotros los puertorriqueños vamos dándole el sazón. Los que me siguen saben que yo soy loca cocinando, so ya nosotros los puertorriqueños fuimos dándole un distinto color a la batería, pero en realidad yo me enamoré del rap porque es poesía y tú dices lo que sientes y te expresas. Era como difícil escuchar a una mujer cantando rap y cuando ya estoy haciendo reggae empiezan las dichosas batallas en las discotecas del área de Puerto Rico, Dinois, la discoteca de Playero. Y ahí era como una pelea de gallos. Los hombres se tiraban uno a los otros. Y un día me subí, pero yo en todo momento analizaba las peleas. De hecho, mi deporte favorito es el boxeo. ¿Todavía es? ¿Se nota? Sí, claro. Y el boxeo te enseña una disciplina, cómo durar muchos rounds, pero te enseña una disciplina de cómo tú estudiar a tu contrincante. Los hombres todas las noches se tiraban unos a los otros en Dinois. Y yo iba tomando nota de cuáles eran los delivery, los punchlines y todo lo que utilizaban. Hasta que me dio con subirme. Y cuando me subo, yo creo que era Ranking Stone, no sé si era Ranking Stone, creo. Él habló de cómo yo llevaba mi cabello. Yo soy una hija de un hombre, de una mezcla, blanco y negro. O sea, mis papás son un negro y una blanca, o una blanca y un negro, como lo quieran poner. Y yo soy, bueno, yo tenía un afro, yo llegué con mi afro y lo primero que él hace es atacar mi afro y mi cabello. Pero yo no me achicopalé, ¿ok? Yo utilicé una herramienta que a cualquier hombre le molesta y arranqué con la primera barra de que él tenía su pene pequeño. No tuve que hacer segundo round, tercer round, así. Y así sucesivamente fui yendo a diferentes competencias y me gané el respeto a cojones, you know, like, a ovarios, mejor dicho. And it's a great feeling. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, no haber reprimido mis sentimientos, lo que sentía y cómo quería expresarme. Sí, pero es que me parece tan extraordinariamente difícil hacer lo que nadie estaba haciendo, ¿me entiendes? Eso es complicado. Durísimo, Sí, durísimo, duro. Inclusive en los shows, por ejemplo, cuando había una contratación, yo trataba siempre de ser muy puntual con el horario. Cuando usted es muy puntual con el horario, eso dice mucho de su persona. Usted tiene consideración del tiempo de los demás. Y desde muchachita, pues yo tengo eso como un mantra. Y por ejemplo, en los shows underground, yo llegaba puntual y a veces los hombres pues querían pasar por encima el hecho de que ya yo estaba esperando. Y como me encanta el boxeo, yo estaba ready para pelear aunque era peso pluma. Y eso es una parte muy difícil, tú parártele frente a un hombre y decir, mira papá, yo estaba aquí primero, brother, o sea, espera tu turno, cuando yo vaya tú puedes cantar lo que tú quieras, pero mientras esté yo respeta mi tiempo. Y muchas cosas, o sea, cuando yo comencé los videos eran muy desagradables, una cosa que yo veía a las mujeres literal en panty y brasier y me volvía, yo me sentía mal porque yo era parte de ese género, de mi género. Bueno, todavía es así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te digo? Era muy difícil hasta que la senadora Belda González hizo su propuesta de que el género andaba muy sucio y andaba muy a lo loco y era real, o sea, pero ella iba
de televisora en televisora y decía, todos esos que cantan reggaetón son unos sucios, son unos drogadictos, bueno, ella decía lo que decía, después se cogen a la mujer y esto y lo otro, bueno. Yo como mujer me sentía súper mal porque los videos, bueno, hoy día todavía la letra está igual, no hemos cambiado nada. Hoy día es una cosa más, es igual en otros tiempos. Yo me hice sentir porque un día nos hacen llegar a un programa y está ella y rompió a dar su display y yo le dije, usted sabe que lo que está mal es generalizar, porque dentro de ese género de hombres estoy yo y si usted analiza mi música completa, ninguna música habla de depreciar a la mujer. Y para la dicha de Dios, a mí me gusta jugar maquinitas en el casino. Y a la señora Belda González, que en paz descanse también. Y un día estoy sentada y ella está sentada al lado mío y yo, oh, shit. Senadora, ¿cómo está? Y ella, ay, ¿a ti también te gusta eso? Porque era una jibarita de Puerto Rico neta. Y yo le digo, sí, a mí me gusta esto de la maquinita. Oiga, senadora, ¿usted sabe qué? ¿Se acuerda esa emboscada que usted nos hizo? Y ahí dialogamos y nos hicimos buenas amigas. Después jugábamos maquinitas una al lado de la otra. No hay nada que el diálogo no pueda solucionar, sinceramente. Y ella se dio cuenta que yo era diferente a las manzanas que ella estaba colocando en una sola canasta. Total, y yo quiero mostrar un par de estas canciones tuyas es que son una delicia de oír. Oigamos Te he querido, te he llorado. Ok. Te he querido, te he llorado, baby. Este fue uno de tus grandes hits del comienzo, ¿no? Definitivamente cuando me veo en las imágenes pienso en muchas cosas porque siempre he sido una mujer muy abierta y siempre he predicado la moral, o sea, y no en panty, sino he predicado la verdura, la verdad como es. Y esta canción es una de las canciones que más ha tocado mi vida porque las mujeres nos enamoramos y nos entregamos profundamente. Y esa canción fue compuesta por mí después de un proceso de separación, ¿no? Y yo literalmente decía que si tuviera un puñal lo mato como un perro desgraciado. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Antes de yo cogerme la cárcel, yo voy a agarrar mi lápiz y voy a escribir como una loca y ir a recoger mis regalías. Eso fue lo que me enseñó la música, a ventilar el coraje y la frustración y a ir al banco a recoger las regalías que dejaron esas canciones. Definitivamente tenemos que ser mujeres muy capaces, inteligentes y también apreciar cuando tenemos un hombre que valora que una mujer es fuerte y tiene sus convicciones y el tipo no tiene miedo, el tipo se siente orgulloso de ti. Definitivamente eso es una cosa so nice. Y quiero que veamos otra canción tuya. La vida es así porque hablando como de la revancha, Ya. a mí me encanta la revancha de La vida es así. ¿Podemos ver un poquito de ese? Sí. La vida es así, si la sombra de otra te hace a ti feliz. Bueno, esta venganza estuvo buena. Literal, yo tenía que decirle a ella al oído, si te lo vas a llevar, buena suerte, mamá, porque en la cama no vale nada más para bregar con la cabeza, la psicología de él y de ella. Ese video lo grabamos aquí en Miami, la pasé súper divino. Yo siempre, creo que lo más problemita que me dio era, yo siempre estoy involucrada en mi styling, a mí me gusta vestirme a mí misma, siempre ha sido un reto mezclar las piezas, no todo es de marca, hoy es de marca porque Leila Cobo está aquí, hello. Pero la moda comienza cuando usted hace una mezcla de diferentes piezas, algo que cueste hasta 15, 20 dólares y lo mezcla con otra cosa. Y en mis videos siempre es
un rush, pero un rush del bueno para mí construir las piezas. Y en esto yo me quería vestir de azul y sigo que quiero vestirme de azul, quiero vestirme de azul. Eso siempre ha sido un reto, pero la canción sinceramente se fue a niveles que yo no... uno no espera, como uno no esperaba que el reggaetón fuera tan inmenso. ¿Sabe? Uno no espera. Yo siempre he escrito y he cantado con el alma y a donde Dios me quiera llevar, ahí que me lleve. Estás en una etapa nueva ahora. Amén. En tu vida musical, en tu carrera y todo, tienes una manager que más que manager es tu socia, aliada y es mujer. Yo digo, Está ya parada mirando el teléfono, haciéndose la que no me está oyendo. ella estaba nerviosa diciendo que me pongo y yo, cualquier cosa que te pongas te vas a ver bien siempre y cuando tú digas, yo me veo bien cabrona, me veo bien cabrona. De hecho a mí no me gusta encajar y ponerle títulos, pero es una excelente partner. Cuando me hablaron de ella, yo dije, oh, shit. Esta mujer es notoria en la industria y se escucha el nombre de ella y le dicen muchas cosas y como que ella es imposible. Y me sentí identificada. Yo dije, de mí también hablan y dicen que yo soy imposible. Porque cuando usted es una mujer con convicciones, lo primero que le llaman a una mujer así es loca, rebelde. Pero no, usted es diferente. O sea, no he sido de reprimir, no se puede reprimir quien usted realmente es. Y hacemos un dueto perfecto. Yo le llamo la sniper porque yo le digo, tú vas y dispara, y ella va y dispara. Y así hemos logrado poco a poco. De hecho, anteriormente la manejaba mi carrera Jorge Guadalupe, Goguito, mi compadre, al cual amo, adoro y siempre está a mi lado y en mi oído, siempre aconsejándome. Han sido ángeles que Dios le pone en la carrera del artista, porque el artista pasa por demasiadas cosas que lo van a ver algún día. Espero yo poder llevarlo a la pantalla grande para que vean parte de lo que yo pasé, porque si vamos a hablar aquí y les cuento la historia, estamos hasta mañana y después viene la lluvia y no podemos. No, eso lo vamos a hacer, sí, con la película, pero sí quiero que me digas, porque yo siento, Ivy, que tú tuviste toda esta carrera y después tuviste como una pausa merma. casi. Entonces, ¿qué pasó y qué es lo que te ha motivado ahora a volver a salir con música nueva, como con una energía nueva? Sé que estás negociando un nuevo contrato disquero. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó contigo que dijiste, vamos? Pues yo te voy y les voy a ser bien sincera. A mí me gusta que me extrañen. Yo creo que si tú estás accesible 24/7, no estás dando break a que te extrañen, ni un hombre, ni tus fanáticos, ni tus familiares. Tú te tienes que dar un tiempo. Además de mi tiempo de embarazo y de haber traído a Nayobi a la vida y a este mundo, que no es algo que me cambió, sino me preocupa más por los tiempos que estamos viviendo. Yo me tomo pausas cuando yo así lo deseo. Yo no tengo... Yo tengo un legado y tengo canciones divinas afuera. Y yo me doy mi pausa porque el que te quiere te va a buscar donde sea. Y mis fanáticos están conmigo desde que son muchachitos, se han convertido en adultos, en padres y le han pasado esa música a los hijos se han convertido en padres. O sea, yo he trascendido generaciones que le han dado a heredar la música mía. Y yo no vivo en rush, yo vivo el día a día y lo que Dios quiere para mí, eso va a ser, siempre lo he dicho. Pero a mí me gusta tomarme mis pausas para que a mí se me extrañe y se me aprecie cuando yo salgo. De hecho, llevo todos los meses sacando una canción ahora reciente, llevo Quien Dijo, que es una bachata, porque me encanta la bachata, he incursionado en la salsa, porque es lo que llevo en mis venas, que mi madre me lo ha inculcado. He incursionado en el dancehall, he incursionado, imagínense, en todo, he hecho de todo. Pero ahora tengo 50 años. Miau. Mira, si se me ve algo, son tapes, no se crean que son el pezón porque esa no soy yo.
Tengo 50 años y quiero demostrarle a otras mujeres que son maduras que nosotras no tenemos una fecha de caducidad. Cuando usted sabe su valor, usted misma se lo da. Y me parece espectacular, me he cuidado, me veo bien, yo me tomo mis vitaminas, yo no hago ejercicio. La cuchara a la boca. Y de vez en cuando hago en la cama un par de, de abdominales. Me levanto, me levanto. ¡Guau! Pero cuando usted se cuida y usted se ve bien, no tiene que echarse al olvido y echarse a llorar. A mí me da la gana de trabajar, lo que he hecho toda mi vida. Yo nunca he vacacionado en mi vida, señores, realmente. Yo lo que he hecho es trabajar toda mi vida, desde que soy muchachita hasta el día de hoy. No sé hacer otra cosa, yo amo la música, eso es lo que yo sé hacer. Y viajar el mundo, llegar a mi casa, abrazar a mi hija, estar con mi esposo, vivir. Porque todo no puede ser trabajo, deuda. Es como una combinación que nunca podemos comprender y andamos muy ajorados con ajetreo. Entonces hay que vivir, porque mañana no sabemos, no está prometido nada. Yo me da la gana de trabajar, después me da la gana que me extrañen. Es como una bipolaridad bien rica. Algo así. Yo quiero que oigamos una gotica de la bachata y después, yo sé que la gente se muere por preguntarte cosas, entonces para que tengamos unos minuticos. Okay. Podemos tocar la última. ¿Quién dijo que era fácil olvidar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Una bachata. Yo amo la bachata porque es tan pura y además que uno puede beber como un loco después de haber escuchado una canción. Me dio con sacar bachata porque pues me gusta, es un género que me gusta, que me siento cómoda y quise que honraran lo que yo sentía para el video. En el video yo quería ser 3 mujeres a la vez y el director me dice, ¿en serio? Yo le dije, sí, pero ¿para qué vamos a traer modelos si esta canción la escribí yo y yo puedo convertirme en las 3 mujeres? Claro. La que está sufriendo, la pitoniza que le lee el futuro, porque cuando las mujeres pasamos una crisis amorosa decimos, ay nena, ¿será que nos leen las cartas y nos dicen si él va a volver? Y en este video fui la pitoniza, fui la que fue a leerse las cartas y fui la que volvió a resurgir, la que entendió que el amar la iba a hacer florecer y ser ella. Ah, ya entendí el video Yep. por completo. Ah, bueno. ¿Alguien tiene preguntas? Porque yo tengo como 1000, pero han estado tan buenas hoy que quiero dar oportunidades. A ver, a un hombre. Y después. Conil, soy cantante y mi pregunta para usted sería, ¿cómo se vería Ivy Queen en los próximos 20 años? Como mujer y como cantante. Interesante. Yo me veo riquísima y me voy a ver riquísima siempre. Mira, tú sabes que a veces cuando uno habla tan bien de uno mismo, la gente dice, ¿y este qué se cree? Pero si usted no se da su valor, mi amor. Yo me veo trabajando. Yo siempre he dicho que una gran inspiración para mí es la señora Celia Cruz. Y Celia cantó hasta su último día. Celia, hasta con su cáncer, estuvo en esa tarima. Y Dios me va a dar la salud para que así sea y que cuando a mi hija le vayan a llevar una historia, le lleven la historia como es. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, mi hermano. Hola, baby. Hola, soy corresponsal del programa de Boca en Boca Costa Rica de Canal 7. Primero que nada, quiero decirte que me siento muy orgullosa de estar acá porque tú eres la pionera de la música urbana, nuestra caballota, nuestra potra. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cuál es tu inspiración al escribir las letras de tus canciones? ¿En qué te inspiras? Gracias. Yo me inspiro en lo real, en las tragedias que otras mujeres no pueden decir, ya sea porque le están cayendo a golpe
y no encuentran cómo ventilarlo. Y porque he tenido amigas que le han caído a golpe sus parejas. Entonces eso me ha inspirado a mí a poder hablar por ella. Porque a veces cuando una mujer está pasando por una crisis, tú le explicas y ella no puede salir porque no lo ve. Y se queda ahí atrapada en ese vicio. Son relaciones tóxicas. Y a veces tú como amiga tienes que dejar que todo fluya y que ella lo logre canalizar. Pero ¿qué pasa? En mi caso, mi amiga le estaban cayendo a golpe y a través de mi música, sin yo tener que decirle, mira, déjalo, que es un desgraciado, que de hecho lo hice. Y hay veces que uno pierde amistad de otras mujeres por ser muy sincera. Me ha pasado. Lo detesto, pero me ha pasado. Pero la música mía se inspira en la realidad que vivimos las mujeres per se. De 15, de 20, de 30, 40, por ahí para abajo. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Y una cosa que hay que decir es, tu música puede ser que la estés escribiendo para las mujeres, pero creo que los hombres, tienes aquí un auditorio que la mitad son hombres, o sea que claramente se identifican across the board. Gracias a Dios, mi música también los hombres, yo he tenido que ver muchos hombres cantando, quítate tú que llegó la caballota, y yo, ahí es, métele. Sí, porque los hay, y los otros, te he querido, te he llorado, y se dan en el pecho, y yo digo, ahí es. La música no reconoce sexo, la música reconoce corazones. Y cuando la música se aloja en el corazón de alguien, te jodiste, de ahí no hay quien te saque. Ese es mi caso. La gente me quiere, me aprecia, yo no soy otra. La misma que usted ve aquí es la que va a ver mañana en Publix comprando agua. A excepción de que voy a ir en Glam Cletas, ¿ok? Última pregunta. A ver. En Glamcletas. Ya saben, si se encuentran a Ivy comprando agua en Publix, no sé, tomen una foto porque no me la Si imagino. me agarran comiendo uvas fuera del lugar, haga buche, no diga nada, coopere conmigo. Hola, Ivy. Hi, baby. Un gusto decir eso. Hola, Ivy. Yo soy Cat C. Yo Hi. soy nueva artista, rapera. Hi. Y soy puertorriqueña. Y muchas de las cosas que me dicen es que me parezco a ti y sueno como tú. Sí. So, es difícil como puertorriqueña también poder tener una autenticidad porque casi todas nosotros sonamos igual. So, ¿qué tú me recomiendas a mí, que soy nueva, que siempre me comparan contigo, que es un honor, pero a la misma vez me gustaría tener mi propia autenticidad? Mira, pienso, you feel comfortable with who you are, right? You feel comfortable with your punchlines, with your lyrics. Whoever tell you different than what you already feel in your heart is because en la cabeza de ellos no pueden comprenderlo. Cuando yo comencé en esta música me decían que no era para mí. Me decían que me veía muy masculina. Me decían que mi voz era muy masculina. Yo llegué a pensar que el yo sonar grueso era un curse. It was my biggest blessing. Yo pedí advice in the wrong persons because the answer was inside of me, because my heart was already telling me that this was and is what I have to do. So I'll follow my fucking guts. I went with the flow. That's what you gotta do. Muchas puertas se van a cerrar. Cuando eres diferente, nadie lo comprende. Pero siempre hay alguien que ve. Te cierran 4, pero siempre una rendijita se va a abrir. Métele con el alma. You know what time it is? But you got this. I could tell. I could tell. Wonderful. Bueno, con eso, sadly, se nos acabó el tiempo. No puedo pensar en una mejor manera que terminarlo, de terminar esto. Ivy, ha sido un placer, un honor tenerte. Muchas gracias, Leila. Tenemos planes para el próximo año. Amén. Amén.
You'll be back. Yes, yes. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, Ivy Queen.